Bienvenidos todos a Teología con Café. Soy su hermano Miguel Muñoz Valeriano y hoy continuamos con el módulo número 2. Este módulo que hemos titulado 12 posturas teológicas en la era de la inteligencia artificial, y hoy avanzaremos con el tema número 7. ¿Cuál es este tema? La iglesia. La doctrina acerca de la iglesia, la parte de la teología sistemática que identificamos como eclesiología, doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Una comunidad viva y no una institución muerta. Hoy nuestra clase se partirá en dos sesiones, como se los he anticipado a través del grupo WhatsApp. La primera, siguiendo el formato de costumbre, con sus participaciones, levantando la mano para activar el micrófono si así gustan, y en todo caso, pues invitándoles a participar a través del chat. Para la segunda parte, cerraremos esta sesión que es tipo seminario web, pero de inmediato ingresaremos a una nueva sesión tipo reunión con la cámara encendida todos, porque vamos a tener un tiempo de comunión. De eso se trata, que podamos vernos y compartir, porque lo que haremos es contar con un invitado especial. ¿Quién es el invitado especial cada vez que celebramos Santa Comunión, Santa Cena? Sí, Jesús, nuestro Salvador, es el invitado especial, y por eso le tenemos a Él también en la imagen que reflejan los evangelios como el gran anfitrión, porque dicho sea de paso, Él es el que se ha acercado a nosotros. Entonces, en esa segunda parte celebraremos la Santa Cena, y espero que ustedes hayan tenido oportunidad de preparar los elementos como los tengo yo aquí, pues el pan, y tengo aquí mi copita también para que participemos juntos. Quiero entonces ahora invitar a nuestra hermana Mayra Bardales, que nos pueda dirigir en una oración para dar inicio a este nuevo tema. Adelante, hermana Mayra Bardales de Regalado. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias, hermano Mike. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial ahorita. Solo inclinemos en nuestro rostro, cerramos nuestros ojos para dirigirnos a Él con reverencia. Amado Padre Celestial, en este momento te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad grandiosa de poder estar aquí reunidos de forma virtual para escuchar tu palabra, para aprender de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas este tiempo, que sea de mucha edificación, enseñanza. Gracias por nuestro hermano Mike, que usted lo utiliza, Señor, para que Él nos pueda enseñar a nosotros. Ayúdanos a concentrarnos, a retener tu palabra en nuestro corazón para compartirla con las demás personas. Ayúdanos a tener amor por las almas perdidas y tener una fe en acción, Señor, para poder seguir siendo una comunidad viva, Señor, no muerta. Ayúdanos, Señor, a siempre a compartir tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Padre, por ese tiempo. Por favor, ayúdanos siempre a servirte y a obedecerte. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias a nuestra hermana Mayra. Qué oración que confiamos y decimos sí, amén y amén, para que en efecto esta enseñanza sea para nosotros hoy transformadora, ¿verdad? Que sea una enseñanza que va a provocar en nosotros un fruto. Y hoy pues nos guiamos por la consigna general de todo este módulo,
que consiste en que cada quien redacte y publique su declaración personal de fe ante el mundo digital, y en el caso de hoy es una declaración acerca de la doctrina bíblica de la iglesia. Y esto es precisamente de lo que se trata para esta ocasión. Y entre otras cosas que vamos a esperar como resultado de este tiempo, y por eso digo amén a la reunión, a la oración de nuestra hermana Mayra, para que esto lo logremos. En primer lugar, propongo un primer logro para esto, es que en el aspecto de la doctrina nosotros podamos distinguir bíblicamente qué es la iglesia en esta dispensación, como nosotros dispensacionalistas llamamos a la administración de las edades, perdón, de la administración de las épocas, de los tiempos, según el plan de Dios. eh, y le llamamos, algunos le llaman la era de la gracia, otros le llaman la era del Espíritu Santo, otros le llaman la era de la iglesia. Y lo cierto es que Dios tiene un plan perfecto que lo ha anunciado y nos ha dado a conocer la iglesia. Y vamos a distinguir por qué la iglesia es un cuerpo vivo unido al Mesías y no un aparato institucional, ¿verdad? Entonces, el primer logro que vamos a proponernos es el doctrinal y distinguir bíblicamente qué es la iglesia. El segundo logro es ya un logro misional, diseñar un ambiente de discipulado, es decir, que cada uno de nosotros se vea. Recuerde usted nuestro eslogan, nuestro lema en teología con café, conversaciones. Mire, nuestra primera conversación, insistimos, es con el Padre a través de su palabra, conversaciones que transforman, que es una definición de discipulado, y convicciones que trascienden, que es una convicción también de discipulado, porque la primera se refiere a ser discípulos y la segunda a hacer discípulos. Entonces, que podamos asumir la responsabilidad individual para tener un ambiente de discipulado que prioriza la palabra, la oración, la comunión, el partimiento del pan y por supuesto que también el servicio cotidiano unos a otros. Pero pienso que podemos tener un tercer logro también, y es que se vuelva en ese sentido práctico y en el ambiente de la era digital, pues que podamos dejar una huella ahí también, implementando una rutina semanal que integre la comunión presencial a la que estamos llamados todos nosotros a asistir a la congregación y darnos un abrazo y saludarnos y servirnos, pero también integramos a esto una extensión de la comunicación a través de los medios digitales, con la gran diferencia que nosotros, como discípulos de Jesús, lo hacemos con criterios de uso sobrio y prudente. Mire, Billy Graham, que lo he mencionado varias veces, ya murió hace varios años, y yo recuerdo que en el año 2000, estamos hablando 2000, 25 años atrás, 25 años atrás, escuché a Billy Graham decir ese desafío de usar al máximo todos los medios y recursos disponibles en el mundo digital que ya se dejaba notar. Mire, yo recuerdo que en ese tiempo, estando en esa conferencia convocada por Billy Graham, me comunicaba con la familia a través
del MSN, ¿verdad? Que se llamaba sencillamente, empezó como Hotmail y el chat de Hotmail y el Messenger, ¿verdad? Que fue evolucionando. Imagínense, hace 25 años, Billy Graham estaba diciendo, usemos todos los medios disponibles para la difusión del evangelio, pero incluía una palabra importantísima y era prudencia. Usémoslo, decía él, prudentemente. Así que nosotros usamos un sinónimo aquí hoy, ¿verdad? Uso sobrio de la inteligencia artificial y las plataformas digitales en general. Pues bien, yo doy paso entonces a este concepto de iglesia en la vida moderna, en la era digital, con la influencia de la inteligencia artificial, que no vas a permitir que sustituya, en efecto, a la palabra del Señor. Y esto es lo que les lanzo. Esto es mi declaración. La iglesia vive cuando cada miembro sirve en amor conforme a la palabra. Mire, podrá cambiar todo a nuestro alrededor, pero la palabra no cambia. La palabra es la misma. Así que cada miembro sirve en amor conforme a la palabra y muere cuando los miembros se entregan a estructuras sin visión ni misión. La iglesia vive cuando cada miembro sirve en amor conforme a la palabra, pero muere cuando los miembros se entregan a estructuras sin visión ni misión. Esa es mi declaración, pero esperen. Esta vez voy a adelantarme con las críticas, por supuesto que constructivas, ¿verdad? Con el pensamiento crítico que debemos desarrollar en esta era. Escucha esto. Estoy a punto de criticarte a ti. Si tú o yo, por supuesto, somos de los que vamos a la iglesia esperando que el pastor resuelva mis problemas y pensando que los demás miembros tienen la obligación de atenderme, estaríamos actuando como muertos en vida. Si tú y yo somos de los que llegamos pensando sí, estos están acá, para algo reciben el diezmo, pues que me hagan esto, que me ayuden en lo otro, y, y ay, si no me hablan, ay, si no me saludan, ay, si no me van a visitar, ay, si no me atienden este problema, ay, si no me dan la cita para consejería para cuando yo la pido. Si estamos en la iglesia con ese tipo de actitudes en las cuales pensamos que los demás existen para yo ser el foco y centro absoluto de su atención, eso no es vida. Esa no es la vida en abundancia a la cual el Señor me dio promesa. Seríamos como muertos en vida. Repito, la iglesia vive cuando cada uno de sus miembros sirve en amor conforme a la palabra y muere cuando los miembros se entregan a estructuras sin visión ni misión. Miren, por mi trabajo y por mi rol que he desempeñado, me ha correspondido visitar cualquier cantidad de iglesias, como también otras instituciones, organizaciones de sociedad civil, ONGs e incluso empresas. ¿Sabe qué es lo primero que busco identificar? Su declaración de misión y su declaración de visión. ¿Quiénes son? ¿Para qué existen? Cuando un miembro se entrega a una estructura organizacional, a una institución que no tiene una visión y una misión clara, que todos la conocen,
está encaminado a la muerte, al desaparecimiento, a la inactividad, a la inoperancia, a no tener fruto. Pero cuando cada miembro, estoy insistiendo con esto, porque el servicio en la iglesia no es responsabilidad de unos pocos. ¿Sabe que esta fue precisamente una de las grandes revueltas de Martín Lutero cuando la Reforma Protestante de hace 5 siglos? Una de sus grandes confrontaciones en los gritos de la Reforma era que la Escritura establece que todos somos ministros, que todos hemos recibido dones espirituales. ¿Y para qué recibimos dones espirituales? Para ministrar, para ser ministros, para ser servidores. Pero a veces decimos y exigimos, si no es el pastor, no. Si no es el pastor el que me da la mano, entonces no. Si el pastor tiene que lavar, planchar, pegar botones, cocinar, barrer, trapear y predicar y orar y bautizar y casar y enterrar a los muertos. Pero esa fue precisamente una de las confrontaciones de Lutero contra el papado, que ellos querían acaparar todo al punto que como solo les pertenecía a ellos ciertos privilegios de servicio que hasta cobraban. Pero lo que la Biblia nos enseña es que todos fuimos llamados. Oiga, ustedes han leído Mateo 28. Es esencial para la iglesia. Hagan discípulos, enséñenles a guardar todo. O Pablo repitiéndole después a Timoteo, lo que has visto en mí en presencia de muchos testigos, esto también encarga a otros que sean fieles en enseñar a otros. El ministerio no es exclusividad de los pastores y de los diáconos. El ministerio es propiedad de cada uno. Cada uno ha recibido 1, 2 o 3 dones para que sirvan, para que sirvan, para que sirvan. Así que seamos participantes de una iglesia viva. Nuestra actitud al entrar a la congregación es: ¿cómo voy a servir hoy? ¿En qué voy a servir hoy? Por eso, ¿quieres vivir la vida cristiana con gozo y la satisfacción del fruto? Que una de tus prioridades sea descubrir un área de servicio, un ministerio en el cual involucrarte y comenzar a servir fielmente. Bueno, pasemos ahora a algo más doctrinal, algo que dé contexto a lo que todos sabremos de trabajar. Nuestra posición aquí en Teología con Café, en términos de la teología sistemática, pues nos definimos como dispensacionalistas, como premilenialistas, conceptos que vamos a explicar con más detalles cuando hablemos de los eventos futuros, de la profecía, de la escatología. Pero decimos que reconocemos que Dios gobierna el universo, la historia, a su pueblo a través de dispensaciones. Son estas administraciones de tiempo que implican una responsabilidad para el hombre y que hacen de Dios siempre la figura central para exaltar a Cristo, recibir gloria y presentarse como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En nuestra postura como iglesia, nosotros, o mejor dicho, en nuestra concepción doctrinal de la iglesia, nosotros marcamos una diferencia, una distinción entre Israel y la iglesia. Y esto es clave
para quienes nos consideramos evangélicos. El dispensacionalismo establece para nuestra concepción evangélica una diferencia entre Israel y la iglesia. No así los no dispensacionalistas, los amilenialistas y los postmilenialistas. Repito, estos conceptos los tocaremos en más detalle cuando hablemos de escatología, pero por poner una ilustración, los amilenialistas son los que no creen que habrá un milenio literal, decir 1000 años en los cuales Cristo gobernará como rey. Ellos sencillamente creen que es una figura simbólica, literal, perdón, simbólica, que significa el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, lo que sea que tarde. Entre ellos el catolicismo romano, la iglesia ortodoxa. De hecho, los protestantes históricos también sostienen esta postura de que no habrá un milenio y que Israel desapareció del plan de Dios y que la iglesia le sustituyó. Esta doctrina que se llama teología del reemplazo o cesacionismo es una que marca que la iglesia sustituyó a Israel, entre otras cosas. Por eso hemos dicho en algún punto que todos los evangélicos somos protestantes, pero no todos los protestantes son evangélicos. Nosotros como evangélicos creemos en la continuidad del plan de Dios, en el cumplimiento futuro en el reino mesiánico de todas las profecías y promesas hechas a Israel, de las cuales la iglesia recibe parte. Creemos en el traslado previo de la iglesia al que llamamos rapto o arrebatamiento, y creemos en el retorno corporal del Señor para reinar. Hablamos nosotros de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es la esposa del Mesías, hoy la novia, pero que se celebrará las bodas del Cordero. Creemos que la iglesia está formada por todos los redimidos de todas las épocas, de todos los lugares, desde Pentecostés, el día de Pentecostés, que fue cuando, digámoslo así, oficialmente, ¿verdad? El Espíritu Santo se manifestó definiendo esta dispensación, que como hemos dicho, pues recibe diferentes nombres, pero esta iglesia, este conjunto universal de redimidos comenzó en Pentecostés y terminará con el rapto. Jesús es la cabeza de la iglesia y los miembros somos todos los creyentes, los miembros del cuerpo somos todos los creyentes, quienes nos convertimos en morada del Espíritu Santo, eh, tanto en el conjunto, ¿verdad? El templo en sí, somos nosotros como creyentes individuales y en la comunión de estar celebrando juntos. Podemos decir que hay algunas implicaciones a esto que he mencionado. El origen y la naturaleza de la iglesia es definida por Cristo mismo. No somos una nación-estado, ¿verdad? Somos un cuerpo, somos una familia. La Biblia también usa la figura de un ejército, pero establece una naturaleza fundamental. Efesios, en los primeros 4 capítulos, especialmente en los primeros versículos del capítulo 4, habla de que nos distingue la unidad en la fe, pero también la diversidad de los dones espirituales. Es cada día más común ver que las iglesias van teniendo un liderazgo plural y saliendo de lo que
fue mucho como tradicional tener una figura de un pastor alrededor del cual todo giraba y se hacía funcionar y él era el responsable, como hemos dicho, de todo y por todo. Pero nosotros vemos en las escrituras un liderazgo plural y ¿sabe cuál es la responsabilidad número uno de un pastor? Y recuerdo mis tiempos en el Seminario Teológico Centroamericano, CETECA de Guatemala, cuando se discutía este tema y decían mis maestros, un pastor puede delegar la administración, puede delegar la visitación, puede delegar el impartimiento de los sacramentos o de las ordenanzas, ¿verdad? La cena del Señor, el bautismo. El pastor, decían, puede delegarlo todo. Lo que no puede delegar es la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, eso lo vamos a ver en Efesios 4, que la responsabilidad del liderazgo plural de la iglesia es que capaciten a los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué significa esto? Que precisamente recibamos la instrucción bíblica de parte de nuestros pastores para que aprendamos a servir precisamente. Allí que en el contexto de la iglesia hay orden cuando los dones se imparten para edificación ordenada precisamente y amorosa. El servicio espiritual, el servicio en la iglesia no está para competencia de quién sirvió mejor y quién se va a dar el aplauso, no, no, la disposición, la actitud de un creyente, miembro del cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza, es todo como para el Señor. Y de la boca de Jesús mismo salió diciendo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y estos pasajes que vamos a comentar en breve, Hechos capítulo 2, Efesios capítulo 4, 1 Corintios 12, el famosísimo Romanos 12 y 13, ¿verdad? La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Primera de Pedro 2, son los capítulos fundamentales, suficientes para definirnos los dones espirituales y la importancia de su ejercicio en la iglesia con amor, porque el amor supera todos los dones espirituales, porque el amor es la esencia del fruto espiritual. Entonces, las señales de vida, usted se va a dar cuenta que hay una iglesia viva que no se está muriendo, porque hay señales que la identifican, hay características que la identifican como una iglesia con vitalidad. La primera de ellas es que hablan la verdad en amor. Mire, hablar la verdad en amor libra a cualquier iglesia de los dos extremos, del libertinaje y del legalismo. Cuando hablamos la verdad en amor, cuando hay crecimiento hacia la madurez, cuando las personas están experimentando este lema, ¿verdad? Conversaciones que transforman, cuando están transformándose, cuando están siendo enseñados a obedecer todo, como dice Mateo 28, cuando están transformándose, están creciendo. Otra señal es la santidad práctica. ¿Y qué es esto de la santidad práctica? Creo que lo presenté en las clases anterior, el hecho de que la santidad se refiere a una intencionalidad en vivir mi propósito, porque me dio dones espirituales el Señor. ¿Para
que los use. No me dio un cartón, ¿verdad? Que diga por medio del tal, hago certificar yo en mi calidad de Dios soberano, Dios todopoderoso, que he otorgado el título de don espiritual a fulanito. No. La santidad es vivir intencionalmente. Es decir, yo voy a la iglesia con una intención. Y yo no me voy de la iglesia hasta que haya compartido con alguien una palabra de edificación, hasta que haya servido a alguien en alguna área en la cual Dios me dio competencia para ser de ánimo al otro. Eso se llama santidad práctica y es una de las señales de la vitalidad de una iglesia. Y la otra, hermanos, es que tenga una misión y una visión más grande que todos juntos. Imagínense, la gran comisión es un encargo de ir a hacer discípulos en todas las naciones del planeta. ¿Qué más grande que eso? Si una iglesia no está pensando en cómo se va a multiplicar en otro barrio, en otra ciudad, en otro departamento, en otro país, hasta lo último de la tierra, está muriendo, no está creciendo, no está en plan de vida. Bueno, veamos algunos de estos pasajes que ya he comentado. Voy a compartirles aquí la pantalla. Y voy a preguntar a ustedes aquí. Y por favor tengan libertad de escribir en el chat las respuestas o pedir el micrófono si quisieran hablar. Aquí tengo en pantalla Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice, todos los creyentes se dedicaban a, pongamos atención y ustedes me van a escribir ahí cuáles eran los 4 ritmos básicos en este texto. ¿Cuáles eran los 4 enfoques, las 4 actividades, las 4 áreas de resultados? Estamos hablando en términos administrativos de la misión, ¿verdad? De vivir para algo. ¿Cuáles son las 4 en las cuales los líderes tenían que poner metas específicas? Tengamos esto diariamente, tengamos esto una vez a la semana, tengamos esto 2 veces al mes, etcétera, etcétera. Todos los creyentes se dedicaban ¿a qué? A la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, perseveraban en los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración, dice Vianes. Estaban dedicados, resalta Leila. Mire, se dedicaban. Leila, qué buen resaltado, porque esa palabra hace pensar en intencionalidad. Mire, eso es ser santo, como está en el versículo 42. Celina dice doctrina, comunión, partimiento del pan. Elsa dice compartían todo lo que tenían. Ahí está en el versículo 45. Se reunían en un mismo lugar y compartían lo que tenían. Dice Alma también.
Señala también Leila, ¿sí? En el 43 dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y a veces pudiéramos preguntarnos, ¿por qué tanta irreverencia? ¿Sabe cuál es el lugar más irreverente que hay hoy en día? Precisamente las redes sociales, el famoso Facebook. ¡Cuánta irreverencia! Mire, desde que se abrió lo que se llama la web 2.0, que es cuando ya la gente podía comentar, publicar, muchas veces bajo la máscara de un seudónimo. eh, yo no quiero incomodar a nadie porque de repente entre los presentes hay quienes acostumbran esto, pero hay personas que entran a una red social y no ponen fotografía, no ponen su nombre real, no se identifican como tales. Yo me pregunto, ¿vas a llegar tú a la congregación con una máscara? Tenemos que cambiar esto cuando nos dedicamos en estas 4 áreas. Dice que el resultado es un profundo temor reverente. Dice, tenían comunión unos con otros, dice a Ani, adoraban juntos en el templo. Hay mayordomía, un buen manejo de los recursos de tal forma que sea suficiente para la ayuda humanitaria. Dice Leila, y Alma dice, se reunían en las casas para la cena del Señor. Mire, y me gusta cómo lo ponen aquí, ¿verdad? Participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, porque más adelante el libro de los Hechos y también 1 Corintios nos van a dar más detalles acerca de cómo se celebraba esto. De hecho, ellos se reunían para tener comunión, se reunían para participar de un buen almuerzo, un buen desayuno, y eventualmente se vieron haciéndolo con regularidad el día domingo. Bien, vamos ahora a este otro pasaje, Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Mire, Efesios capítulo 4. Está este pasaje muy conocido. Dice el versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Yo quiero hacer mención que, por ejemplo, Primera de Pedro 4 nos habla de que hay 2 tipos de dones: los dones de hablar y los dones de hacer, los dones con la boca y los dones con las manos, dice Primera de Pedro 4. En el caso de Efesios 4, dice que hay cinco grandes ministerios o dones de liderazgo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y de ahí tenemos la lista de 1 Corintios 12 y de Romanos 12, donde ya nos puede dar una suma de al menos unos 12 dones espirituales. Pero mira el versículo que yo se lo señalé hace un momento. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Y nosotros que queremos que el pastor lo haga todo? No, el pastor me capacita, para la vida. Recuerda nuestra definición de bibliología. La Biblia es nuestra autoridad suprema y final en todo asunto de fe
y de conducta. El pastor me enseña la fe, el pastor me enseña cómo debo conducirme, comportarme, cuál debe ser mi conducta. ¿Para qué me enseña el pastor esto? Para que yo tenga la competencia de servir, que con mi servicio yo edifique a otros. Nos edificamos unos a otros, porque somos parte de ese cuerpo. Y 1 Corintios 12 es el que usa precisamente esa figura, que porque yo soy ojo, voy a menospreciar a la mano, porque yo soy pie, pues que no voy a hacer lo que hace la nariz. No, 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 no. O sea, cada parte del cuerpo es necesaria y Dios es el que nos ha colocado en esa parte. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Quién me encuentra el objetivo ahí en ese pasaje? ¿Qué es lo que debemos alcanzar? Si los pastores nos entrenan a aplicar los dones que nos da el Señor para que edifiquemos el cuerpo, para que evitemos la inmadurez, para que practiquemos la verdad en amor. ¿Cuál es la meta? Aquí la puso Celina. Muy bien, Celina. Esa es la meta. La unidad. La unidad en nuestra fe, dice Alma. Esa es la meta. Este proceso continuará hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento en Cristo, dice Elsa. Alcanzar la unidad y el conocimiento, dice Leila. Tenemos que subrayar estas intenciones. Cuando leamos la escritura, preguntémonos ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué me apartó Dios? ¿Para qué me separó de otras cosas? Para que me quede en esta. ¿Cuál es la intencionalidad que debo seguir? Y dice Alma, hasta que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Imagínese usted. Imagínese usted. Hace falta mucho. Y el enfoque no es en que hace falta mucho. El enfoque es que estemos avanzando, que estemos creciendo. Y por eso el 14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como niños. Es decir, ninguno pasa de bebé a anciano. De bebé vamos a niño, adolescente, a joven, adulto joven. Así vamos creciendo. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Hermanos, ese versículo, en esta era digital, wow, cuánto se necesita. Mira, es tan triste que la gente no se toma el tiempo de corroborar, que la gente no se toma el tiempo previo de haber fortalecido sus convicciones en la palabra de Dios antes de exponerse a los engaños hábiles de las redes sociales. Subrayemos esto, tomémoslo como lema en esta era, porque sabe, si algo destruye a la iglesia, son los chismes,
si algo destruye a la iglesia, son las mentiras que parecen verdad. Si alguien destruye a la iglesia, son aquellas personas que se dejan llevar por los engaños en lugar de ser ellos mismos servidores que enseñan la verdad con amor. En cambio, dice el versículo 15, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Hermano, yo los desafío a que ustedes hablen la verdad, que hablen la verdad en la escritura, de la escritura en las redes sociales, en los grupos presenciales, en las reuniones de oración. Hermanos, mire, yo se los digo con cariño y con respeto, pues, pero se los dije una vez. Dejemos de estar diciendo amén y aleluya a todo, pues. Mire, es tan muletía eso, tan falta de criterio eso, tan falta de pensamiento eso, que uno encuentra cada tontera en las redes sociales, mentiras hábiles que parecen verdad y el montón de contactos poniendo amén, amén, amén. Ni saben lo que está diciendo ahí. Pensemos. Y cuando nosotros digamos amén, incluyamos en el amén, incluyamos en el aleluya, incluyamos en el gloria a Dios una acción nuestra que en efecto le da gloria al Señor. Pero no, otras veces hay gente que está en las redes y se llegan a conocer, pues, porque andan encima de todo mundo y cuando ve que alguien publica algo, entonces ya le tiran, ahí va, pero dale gloria a Dios. Ah, pero gloria a Dios. Ah, pero gloria a Dios. La gloria al Señor, hermanos, se da antes. Se da cuando somos intencionales en hablar la verdad con amor. Se da en el proceso. Un proceso, llegar, qué sé yo, a una graduación o llegar a un éxito laboral. No fue suerte, no fue, es que Dios te tuvo misericordia, deberías de darle gloria a Dios. Hermanos, honremos a aquellos que nos capacitan, que nos enseñan, que se toman el tiempo de pasar un proceso que puede durar hasta años para servir. El punto es ese, que somos ministros, como decía Martín Lutero. Todos somos ministros, todos debemos servir. Y bien, quiero ir ahora a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Ver aquí. Hebreos 10, 24. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Ok. ¿Qué les parece si ahora mismo obedecemos este versículo? No van a escribir, no van a escribir amén. Pensemos bien. Esta era llena de falsedades, de liviandades, requiere que pensemos críticamente. Hace muchos años daba clases yo en una universidad
y yo comenzaba haciendo un ejercicio. La primera tarea, el primer informe, ellos tenían que presentármelo escrito a mano, con lápiz en papel. Y era un testimonio personal que me permitía a mí conocer al estudiante como persona, porque me iba a hablar de él, de una experiencia, de esto, de lo otro. Me iba a permitir conocer su manera o estilo de comunicarse, la manera de expresarse. Bueno, hasta su ortografía me iba a permitir conocer, su gramática me iba a permitir conocer. Y entonces ya venía una segunda tarea, donde ya la pedía en computadora, impresa. Y yo tenía los dos documentos aquí. Y yo decía, ¿cómo en una semana pasó de este nivel al otro? Estaba el Google de por medio y hay técnicas imagínense, hace que 20 años, no sé, que con el Google ya podías identificar el plagio fácilmente. Y ahora con la inteligencia artificial estamos llamados, hermanos, a pensar y comunicar nuestro pensamiento. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. A ver, este es un gran desafío, hermanos. Es un gran desafío y voy a extenderlo para que lo presenten en el grupo privado de Facebook. Ideas de motivarnos. Entonces ahora yo les digo aquí, vaya, escriban algo ahí, intenten motivarme a mí a realizar un acto de amor y de buenas acciones. Intenten motivarme. Dice, llamar personalmente para invitarlo a la reunión. Muy bien. Dice Vianes, amar al prójimo. Es decir, si yo voy a motivar a alguien a realizar un acto de amor, muy buen punto, Vianes. Pues más vale que yo le muestre ese amor. ¿Cómo voy a motivarlo a que haga algo que yo mismo no estoy haciendo por él? Muy bien. Celina dice, visitar a los enfermos. Visitar a los enfermos. Motivamos. ¿Mm? Invitarlo a una taza extra de café. Leila, invíteme una taza entonces, Leila. Así es, compartir la verdad. Seamos creativos. Pensemos, mire, seamos estratégicos. Y ahí sí, escríbale ahí al chatbot de Teología con Café. Puedes darme 5 ideas para motivar a una persona que expresa declaraciones como esta, o tiene actitudes como esta otra, o piensa que, o sea, hagamos una lluvia de ideas, pero la idea es que tengamos la intención de lograr algo de parte de aquellos. Dice el versículo 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Mire qué versículo del cual podemos sacar tanto del 25. En primer lugar, dice, no dejemos de congregarnos, porque con qué frecuencia
la gente se desanima y por eso me gustó esa idea de estar invitando a la gente, de estar ofreciéndole jalón. A mí no se me olvida cuando yo recién había llegado a la iglesia y se empezaba con los grupos de crecimiento ya por el 82 por ahí, em, que me invitaba un hermano, Luis Alfredo se llama él, me invitaba al grupo de crecimiento y yo vez tras vez solo le ponía excusas. Y entonces en una de esas que tanto me insistía y que yo dije, pues voy a quitármelo de encima, dije yo, no hombre, le digo, ¿sabes qué pasa? Me dice que, le digo yo, es que a la hora de la reunión del grupo, los miércoles en la noche, am, yo doy una clase, después tengo un espacio libre y después tengo que dar otra clase. Lo que sucedía era que mi papá era maestro aquí en un colegio de la ciudad, daba clases de noche también y entonces a mí me gustaba, me gusta, yo le decía a mi papá, papá, quédese, relax. Yo voy a ir a dar la clase por usted. Entonces le digo yo al hermano, no, fíjate que es que tengo que dar una clase porque me comprometí con mi papá que iba a estar haciendo eso y aunque tengo una hora libre ahí, pero entonces no podría. Entonces viene el hermano y me dice, te pago el taxi para que te vengas, te pago el taxi para que regreses para la siguiente clase. Mire, me dejó cabal Luis Alfredo. ¿Por qué? Porque eran excusas. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que dice, animémonos unos a otros. Esa palabra animarnos implica, ve, así, un frote. Hierro con hierro se aguza, dice el libro de Proverbios. Así el rostro del amigo con el amigo. Y en vez de estarle metiendo miedo a la gente de que el Señor ya viene, no dejemos de congregarnos. Hermanos, tenemos ante nosotros el desafío de que nuestra iglesia esté viva porque nosotros le damos vida y no muerte. La vida de la iglesia se mide en pasos de fe prácticos. La vida de la iglesia se mide en mutua edificación. No es, no es, no es sobrecarga de eventos sin discipulado. Cada evento en la iglesia debe tener la intención de evangelizar y hacer discípulos. La iglesia se convierte en una institución muerta cuando dejamos que los líderes lo hagan todo. La iglesia se vivifica cuando todos los miembros participan del servicio. Concentrémonos en la palabra, concentrémonos en la oración, en tener la cena del Señor regularmente, en servirnos todos los días y vivir la misión y la visión de nuestra iglesia. Yo te animo, si fuera el caso, porque yo conozco a muchos de ustedes que conocen claramente la misión y la visión de su iglesia, pero te animo a que en la próxima reunión lo primero que hagas cuando llegues es buscar dónde está la misión y la visión y te preguntes, ¿en qué voy a contribuir yo hoy para que mi iglesia cumpla su misión y su visión? Yo voy a dejar para ustedes la instrucción de cómo
participar en el Google Classroom de esta clase y pues, como ya lo mencioné, pueden también optativamente tener esta otra participación en el Facebook. Pero que tengamos nosotros esa conciencia de de cuál va a ser mi contribución de servicio a mi congregación hoy y cada vez que yo me congregue. Intencionalmente voy a llegar a servir, voy a buscar servir y no ser servido. Vamos a hacerlo así y vamos a animarnos de esa manera. Hay prácticas que deben ser semanales, ya nos las dictó Hechos 2 y todos estos otros pasajes. Animémonos a la palabra enseñada y aprendida. Seamos fieles en una oración intercesora los unos por los otros. Hay vida en eso, hermanos. No se trata de que yo solo ore por mis necesidades o que solo ore por las tuyas. No, yo oro por las tuyas y tú oras por las mías. Asegurémonos de estar una vez a la semana, por lo menos, participando de la cena del Señor. No se me olvida la impresión que tuve en Jerusalén, que teníamos nuestro grupo de estudio bíblico y acostumbrábamos, por supuesto, cada vez que nos reuníamos a partir el pan, a tener la Santa Cena. Y ese día había yo invitado a un amigo, un pastor de California que andaba de visita en Jerusalén. Y entonces lo invité a la reunión y llega el momento de la Santa Cena y yo quiero tener la cortesía con él de invitarle a que él dirija ese tiempo de Santa Cena. Y se conmovió, pero yo dije, ¿qué pasa? Pues, o sea, este es un hombre que es un pastor de una iglesia grandísima, que su papá fue pastor de esa iglesia grandísima y que su abuelo fue pastor de esa iglesia, pastor fundador de esa iglesia grandísima. Y yo estoy aquí con un pequeño grupo de crecimiento pidiéndole que dirija la cena del Señor y se siente qué gran privilegio, que esto y que lo otro y toda aquella solemnidad. Y yo pregunto por qué. Y él me dice, no sé cuántas veces, perdí la cuenta, dice, las veces que yo he venido a Jerusalén. Y es primera vez que alguien me pide que dirija la cena del Señor y que participe, dice. No recuerdo cuando participé yo de Santa Cena aquí, de esta manera. Así debemos ver ese momento. Y no solo el momento de la Santa Cena, donde tenemos a Jesús como el anfitrión y al mismo tiempo el invitado especial, sino también en la edificación con la palabra, en la oración los unos por los otros y en el que nos sirvamos en nuestras necesidades. Quiero que hagas un compromiso de 12 semanas de prueba, porque aquí hay 4 prácticas que puedes intensificar eh, durante este tiempo y que entonces puedas eh, visualizar la vida y el crecimiento. Lo dije de alguna manera, la iglesia vive cuando cada miembro sirve. La iglesia se muere cuando los miembros no conocen ni siquiera la misión y la visión de su iglesia. Nuestra esperanza, el Señor vendrá por su iglesia y reinará. Pero mientras tanto, vivimos como cuerpo que edifica en amor, anunciando gracia y verdad. Comunidad viva hoy, gloria de Dios.
mañana. Vamos a cerrar aquí este segmento y yo voy a pedir, voy a pasarles ahí por el WhatsApp la nueva conexión. Igual se las paso aquí en este chat, aunque creo que no sería funcional a menos que lo copien, pero lo paso y entonces lo que vamos a hacer es que cerramos esta sesión y nos reencontramos de inmediato con la cámara encendida porque ya dijimos, se trata de comunión, se trata de comunión, ahí vamos a tomar una fotografía de grupo, se trata de comunión en este tiempo. Así que me despido brevemente y nos vemos al segundo. Ahí pasé al grupo de WhatsApp el nuevo enlace de conexión.